Ok, pues buenas tardes a todos nuevamente. Eh, Aquí por invitación de Alejandra, vamos a dar una plática llamada Mejores prácticas para respaldo de energía con sistemas de transferencia para misión crítica. Esta es una primera sesión donde vamos a hablar de sistemas de conmutación de potencia y en otra sesión que será aproximadamente en un mes vamos a hablar sobre sistemas de sincronía y combinación también de sistemas de sincronía con sistemas de conmutación. Dentro de la agenda vamos a tener una revisión sobre lo que maneja el artículo 700 del NEC. Vamos a ver lo que es la importancia del sistema de transferencia, los métodos de transferencia, las tecnologías disponibles para conmutación de potencia, las opciones que se tienen para el manejo del conductor neutro, lo que implica tener controles, comunicación y mediciones en este tipo de sistemas. Vamos a ver algunos requerimientos del NEC adicionales que son importantes considerar en la misión crítica. Vamos a ver algunos ejemplos básicos de aplicación y vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas. Eh, unas preguntas antes de comenzar como reflexión. Sabemos que como sistemas de respaldo de emergencia, pues siempre se nos viene a la mente el generador, el grupo electrógeno. Y pues aquí hay que reflexionar cuál es el criterio de selección de un grupo electrógeno, si tiene que ver la marca, el representante, la marca del propio motor diésel, la marca del generador como tal, si importa que el motor tenga un nivel de TIER para esto de la emisión de contaminantes, cuál va a ser su potencia efectiva, si va a operar en emergencia, en continuo o en prime. Eso también define de qué tamaño debemos dimensionar el generador, si afecta el precio, si afecta el prestigio del mercado. Es decir, todos los grupos electrógenos son iguales, entonces hay que reflexionar sobre esto, pero es algo que siempre el usuario tiene en mente cuando piensa en un sistema de respaldo de emergencia, pero pues nunca se toma mucho en cuenta sobre lo que es el sistema de transferencia, porque se piensa o se asume pues que ya es como que una parte integral del grupo electrógeno y pues realmente no es así, ¿no? Entonces, sobre el propio sistema de transferencia, pues hay que hacernos también una serie de preguntas sobre cuál va a ser el tipo de conmutador de potencia, cuál va a ser el método de transferencia que vamos a emplear, si vamos a requerir un bypass de aislamiento, si vamos a requerir monitoreo, cuál va a ser el protocolo de comunicación, cuál va a ser la estrategia de control, que es algo muy importante, si se va a requerir un cumplimiento de estándares. En este caso vamos a ver que en este lado donde vivimos, pues es el UL el que es el recomendable para aplicar. Eh, si afecta la seguridad, el precio, cuál va a ser la aplicación. Entonces, si todo esto afecta, entonces pensamos en un conmutador de potencia, pues podemos pensar de entrada que todos son aparentemente iguales o van a hacer la misma función, pero pues vamos aquí a ver eh, cuáles son las diferencias y la aplicación, pues para tomar una correcta decisión de acuerdo al sistema en donde lo queramos aplicar. En el NEC tenemos la sección 700, que se refiere en los artículos 700, 701, 702 y 708 para los sistemas de emergencia y sistemas de respaldo de operación crítica, abreviados como COPS. Entonces tenemos que el artículo 700 propiamente se dedica a sistemas de emergencia que son obligatorios de tipo permanente. El artículo 701 se refiere a sistemas legalmente requeridos de tipo permanente. El artículo 702 se refiere a sistemas de respaldo opcional
de tipo temporal o permanente, y el artículo 708 se requiere a los sistemas de respaldo requeridos para seguridad nacional o seguridad pública de tipo temporal o permanente. Aquí tenemos referido lo que es propiamente el artículo 700, que es referido a sistemas de emergencia que están diseñados para alimentar anuncios de salida, sistemas de detección y alarma de incendios, elevadores, sistemas de bombeo contra incendio y comunicaciones públicas dentro del sistema. Todo esto que se consideran esenciales para el mantenimiento de la salud o de la vida, y que la interrupción de este tipo de sistemas puede resultar en riesgos o daños hacia la propia vida. También el enfoque de estos sistemas es eh, en donde se tienen básicamente concentraciones públicas donde un gran número de personas pueden resultar afectadas. Entonces se requiere que tenga alimentación automática para salidas de emergencia, sistemas de detección de, de alarma de incendios, sistemas de bombeo contra fuego, contra incendio, elevadores y sistemas públicos de comunicación. También debe alimentar a sistemas de ventilación si estos son esenciales para mantener la vida. Y eso aplica para sistemas de cuidado de salud, hospitales, hoteles, estadios, teatros, como mencioné, en general, concentraciones públicas o cualquier proceso donde una interrupción resulte en un riesgo o daño serio para la salud o exponga a las personas. El artículo 701 se refiere a sistemas legalmente requeridos. ¿Qué significa esto? Que además de lo que viene siendo el sistema de emergencia del artículo 700, que es obligatorio, mandatorio, el 701, dependiendo de la agencia gubernamental que tenga jurisdicción en esa parte, puede tener ciertos requisitos adicionales. A diferencia de los sistemas de emergencia del artículo 700, los sistemas legalmente requeridos no están destinados para proteger vidas como tal, como lo maneja el artículo 700. Aquí tenemos a que son dedicados este tipo de sistemas. Entonces deben proveer alimentación automática solamente a cargas seleccionadas diferentes a lo que son para los sistemas de emergencia, lo que vendría a ser sistemas de alumbrado, sistemas de refrigeración, sistemas de calefacción, ventilación, sistemas de remoción de humo, sistemas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de comunicación, procesos industriales, y todos ellos para básicamente facilitar las maniobras de rescate. eh, de las personas que pudieran estar en riesgo. Entonces, la interrupción de la alimentación a estas cargas puede crear dificultades para maniobras de rescate o maniobras de apagado o extinción de fuegos. Entonces, repito, estos son legalmente requeridos por una jurisdicción que lo solicite específicamente en donde tengamos nuestra instalación. El artículo 702 se refiere a sistemas de respaldo de tipo opcional. Entonces, este tipo de sistemas, a diferencia de los referidos en el artículo 700 y 701, son destinados a proteger instalaciones o respaldar instalaciones privadas o propiedades donde pues la vida no esté en riesgo, no esté en juego, o la vida no dependa del desempeño de estos sistemas. Aquí el tipo de respaldo puede ser con generadores fijos o pueden ser generadores portátiles inclusive.
Y esto aplica pues para edificios de tipo comercial, residencias, estaciones de servicio, plantas industriales, granjas industriales y tiendas de conveniencia, entre otras. Entonces es para proteger edificios públicos o privados donde la seguridad de la vida no dependa del desempeño de estos sistemas. Y también algo bien importante es que este tipo de sistemas opcionales no son requeridos para alimentar cargas o esto no va a depender para maniobras de rescate de personas. Tenemos aquí el artículo 708, que es dedicado a las Critical Operation Power Systems, o lo que se conoce como COPS, que son o están intencionados para seguridad nacional. Eh, Eso está destinado para edificios que requieran una operación continua para razones de seguridad pública, eh, gerenciamiento, manejo de emergencias, seguridad nacional o continuidad de negocios. Entre ellos, pues tenemos lo que es el control de tráfico aéreo en los aeropuertos, tenemos lo que es también los sistemas de monitoreo de fuego y de seguridad, centros de comunicación, edificios críticos de gobierno, centros de financieros o bancarios, estaciones de telecomunicación, radio y televisión, call centers de 911, data centers, hospitales, sistemas de tratamiento de aguas y también tratamiento de aguas residuales y edificios de defensa civil y lo que viene siendo refugios o albergues. Vamos a ver aquí pues la importancia de el sistema de transferencia, como bien mencionó Alejandra, pues este sistema es un backbone porque es el que va a tener la toma de decisión de iniciar una secuencia de emergencia cuando la fuente preferente no sea aceptable dentro de ciertos parámetros y de hacer una conmutación hacia esta fuente alterna bajo condiciones seguras y también asegurando, valga la redundancia, de que nuestra carga va a poder estar alimentada y no vamos a tener una condición de bus muerto, que como ya vimos en los artículos 700 del NEC, pues nos obligan a alimentar ciertos sistemas para seguridad de vida o mantener cierta operación crítica. Entonces, tener en cuenta que el sistema de emergencia pues es una fuente de alimentación de respaldo extendido por horas o por días inclusive puede ser diseñado y que pues la disponibilidad del sistema de emergencia va a depender de la confiabilidad que tenga el mismo. ¿A qué nos referimos con la confiabilidad? Pues al tipo de diseño en la parte de control de potencia, hardware, software, para que desempeñe esta función. Y tomar en cuenta, bien importante, pues que los sistemas de UPS no, su intención no es ser un respaldo extendido para alimentar cargas críticas. Y lo menciono, aunque suene increíble, pero hasta la fecha me he encontrado usuarios que son renuentes a poner una planta de emergencia en su sistema porque pues tienen el UPS y creen que con eso ya tienen resuelto su problema de respaldo, pero pues también me he enterado por el otro lado que pues se les ha acabado la autonomía del UPS cuando el corte duró un poquito más de 10 minutos y pues han tenido pues caídas ahí de sus sitios, ya sea data center o de producción y pues bueno, esto pasa en la vida real, aunque parezca increíble, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del sistema de transferencia? Entonces, como usuarios, pues siempre pensábamos que vamos a contratar a la CFE para tener obviamente nuestra alimentación de red comercial.
vamos a poner una subestación, un transformador, y por ese lado, aquí en el lado verde, pues pensamos en tener el mejor diseño, cumplir con las normas, el mejor transformador, suficiente capacidad, inclusive hasta un factor K alto para evitar que se nos saturen los núcleos y tengamos ahí distorsión armónica, la mejor instalación, la mejor mantenimiento, redundancia puede haber inclusive. Y por el lado del generador, pues lo mismo, pensamos en tener el mejor diseño, instalación, mantenimiento, suficiente potencia, tener redundancia inclusive. Y por el lado de nuestra carga crítica, pues lo que es nuestro proceso, pues pensamos en tener dispositivos de power quality para que la energía llegue limpia y en buenas condiciones a nuestros equipos para su mejor desempeño, poner UPS, sistemas de DC Power, redundancia, backup, lo mismo, instalación, cumplimiento de normas, el mejor hardware, software y mejor mantenimiento, pero pues muchas veces nos olvidamos de ese backbone que tenemos ahí, esa columna vertebral que es el sistema de transferencia, que como ya mencionamos, pues debe tomar una decisión importante y tener ciertas características de confiabilidad. Entonces, si el sistema de transferencia pues no cumple con ciertos requisitos de estándares de diseño, control y potencia, pueden suceder dos situaciones. La primera de ellas, pues que tengamos una conexión accidental de ambas fuentes fuera de sincronía, resultando en un tremendo cortocircuito, con la consecuente caída de nuestra carga y pues con los impactos que puede llevar esto sobre la seguridad de vida, todo lo que es el downtime, implicaciones económicas, legales, etcétera, etcétera. Por otro lado, si el sistema de transferencia no cumple con ciertos requisitos, pues también vamos a tener la situación de que aunque tengamos ambas fuentes presentes y disponibles, no nos conecte ninguna de ellas, resultando en lo mismo, en la caída de nuestra carga, teniendo impactos, los mismos impactos en la seguridad de la vida, el downtime que afecta el negocio, pérdidas económicas, implicaciones legales, etcétera. Entonces, pues esta es la importancia que debemos tener en cuenta cuando decidamos sobre el sistema de transferencia y algo bien importante, pues que el CAPEX, el costo de inversión, eh, típicamente no va a ser comparable contra el costo de recuperación que tengamos en un sitio después de una afectación por pérdida de energía. Y no hablamos solamente de afectaciones económicas, porque hayamos parado un sistema financiero o una producción en una fábrica, sino porque también pudo haber vidas de por medio, pues que obviamente son invaluables, ¿no? Entonces hay que reflexionar todo esto, que pues vamos, en la vida personal todos sabemos que no siempre es bueno irnos solamente por el precio, ¿no? Porque lo barato puede salir caro, sino que hay que pues elegir o poner lo más recomendable para lo que requerimos y que evitemos problemas a futuro. Existen varios estándares en el mercado, el UL 508, etcétera, algunos más que hablan sobre Industrial Control Requirement y ese tipo de cuestiones, que es para equipo en general, pero el único estándar que es dedicado específicamente para sistemas de transferencia es el UL 1008, que es para Transfer Switch Requirement, y en la parte de media tensión es el UL 1008A. Eh, ¿A qué se dedica este estándar? Pues a dictar todos los criterios de diseño y prueba de seguridad que deben reunir los tableros de transferencia para poder hacer la conmutación entre dos fuentes diferentes de potencia, típicamente entre red comercial y generador, pero como veremos en ejemplos más adelante, podemos hacer conmutación también entre generadores o también entre utilities. Eh, la preocupación más grande que tiene este estándar o la dedicación mayor es la seguridad, de que se tenga un aislamiento total entre las dos fuentes vivas y
prevenir la conexión de ellas fuera de fase. Eh, Se dedica a dictar las reglas para la construcción y el desempeño en cuanto a elevación de temperatura, robustez, sobrecarga e interrupción, capacidad de aguante y poder de cierre y capacidad eléctrica. Y algo que hay que tomar también muy en cuenta es que el estándar UL 2200, referido a generadores, especifica que el sistema de transferencia debe ser UL 1008. Ahora, para esta conmutación de potencia que estamos hablando, pues vamos a ver cuáles son los métodos de transferencia disponibles. El primero de ellos se denomina transición de tipo abierto, que es pues típicamente para aplicaciones no críticas. Los gringos le llaman break before make, romper antes de hacer. Y en esta transferencia, cuando tengamos ambas fuentes presentes y disponibles, vamos a tener siempre una desconexión temporal de la carga, una interrupción, que en el caso de la transferencia doble tiro de alta velocidad va a ser de 30 a 90 milisegundos. Entonces la transición abierta paso por paso, se inicia la transferencia, se energiza el operador, el mecanismo empieza a moverse y si la transferencia se efectúa entre dos fuentes vivas, entonces se va a formar un arco y si la transferencia se va a hacer hacia una fuente muerta, pues entonces la carga es simplemente desconectada en ese momento. Y pues al momento de hacer la transferencia, pues entre las dos fuentes vivas, entonces vamos a tener una extensión de arco, debemos tener una extensión de arco para poder conectar la carga hacia la fuente alterna. Entonces, como vemos aquí, mientras hacemos la conmutación de una fuente hacia la otra, vamos a tener una interrupción, vamos a conectar al generador. Aquí observamos que hay una variación en la amplitud, que es lo que es el voltaje, y también en lo que es la frecuencia, porque también dependiendo de las características del generador en cuanto a su instalación, porque aquí sabemos que afecta la contrapresión del escape, la limpieza de filtros, el filtrado del combustible, el precalentamiento, etcétera, etcétera, la altura de operación. Entonces, dependiendo de eso, pues el generador va a poder responder más o menos ante ciertas condiciones de toma de carga y también pues va a afectar el propio nivel de carga y también el nivel de desgaste interno que pueda tener el propio generador, ¿no? Porque sabemos que al tener desgaste interno, pues se puede ir perdiendo la compresión dentro de las cámaras de combustión y pues obviamente el generador ya no responde igual. Entonces, esto lo representamos aquí porque dependiendo de esas condiciones, al momento de la toma de carga, pues el generador va a tener un estado transitorio en lo que su propio gobernador de velocidad y su regulador de voltaje se recuperan para llegar a un estado estable. ¿Qué sucede con ciertos tipos de tecnologías eh, que se efectúa la transferencia entre las fuentes eh, de tipo aleatorio? ¿Qué significa esto? Que solamente vamos a ver que haya un voltaje disponible, pero no nos importa el momento angular o el ángulo de fase. Todos sabemos que el momento de que se le quita la alimentación a una carga activa, a una carga motora, pues este por su misma inercia mecánica va a producir una fuerza contraelectromotriz y ahora se va a comportar como un generador momentáneamente mientras conectamos otra fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos alimentando por normal tenemos esto, por emergencia estamos viendo esto, tenemos las dos fuentes presentes, pero la carga que va a observar que estamos alimentando por normal y cuando hagamos la transferencia, en el momento de la desconexión, la carga va a estar produciendo una fuerza contraelectromotriz y en este momento vamos a
conectar la fuente alterna. Entonces, como vemos aquí, tenemos, ya no se siguió el camino, la ruta de una onda senoidal, sino que hubo un escalón ahí de golpe en la alimentación. Entonces esto es, pues provoca un choque de voltajes. ¿Y cuál es el resultado? Aquí se aclara un misterio que a lo mejor muchos de ustedes han observado en muchas instalaciones. Después, casi siempre o muchas veces sucede, desafortunadamente, que después de un corte de red en la retransferencia hubo disparo de ciertos interruptores, pues esto es debido a las altas corrientes inducidas por ese choque de voltajes. eh, el aislamiento de los motores pues también va a estar sometido a ese esfuerzo y pues obviamente lo va a ir debilitando, reduciendo su vida útil o también pues nos va a arriesgar a que en un momento dado tengamos falla en el motor por ese debilitamiento de aislamiento. Y también vamos a tener que los acoplamientos mecánicos de los motores van a estar sometidos a ese estrés mecánico, pues que también los pueden dañar o desajustar. Entonces, en la transición de tipo abierto es una práctica recomendable que para cargas motoras no sea de tipo aleatorio, sino que tenga un argumento de control que se denomina monitor en fase, el cual condiciona a que previo a que hagamos la transferencia, eh, primero espere a que estén en sincronía ambas fuentes, que tengan un cruce por ceros, y en ese momento hacemos la transferencia. De tal forma que el diferencial de ángulo de fase entre ambas no va a ser mayor de 60 grados. Y bajo esta condición, la corriente del motor pues no va a exceder lo que vendría siendo su propia corriente de arranque. Entonces, es importante como práctica recomendada, pues que que el propio control del tablero de transferencia tenga este argumento para ser activado o desactivado según nuestras necesidades. Aquí como estamos en el comité de data centers y obviamente están involucrados UPS como equipos primarios, hay que tener mucho cuidado porque muchos de ellos tienen la advertencia de que eh, si se emplean transferencias, que se haga la conmutación en 100 milisegundos o menos puede resultar en daño para el UPS. Es sabido que se pueden dañar los IGBT, los filtros de entrada, etcétera. Entonces, este tipo de transferencias, repito, es para cargas ya sea de alumbrado o cargas motoras, pero que pues no sean sensibles a este tipo de conmutación. ¿Okay? Para los UPS, lo recomendable es emplear transferencia a transición cerrada, que la vamos a ver a continuación, o también transición retardada, para evitar daños y para obtener su mejor desempeño. Aquí tenemos precisamente lo que es la transición retardada. Esta se denomina por los gringos como un break and wait before make, entonces hay que romper, pero ahora esperar antes de conectar a la fuente alterna. Entonces, gracias a que tenemos ese tiempo de retardo para conmutar entre las dos fuentes, se elimina la energía almacenada en los motores, vamos, se cae a cero, se pierde toda la inercia, no hay generación. Entonces, cuando pasemos a la fuente alterna, pues ya es una fuente muerta, pasamos de cero. Entonces, a diferencia de la transferencia de doble tiro, que es de alta velocidad, de no más de 100 milisegundos, aquí la práctica recomendada es que ya se emplee un conmutador de potencia dual, el cual pues va a permitir, como vemos en este punto, tener una desconexión simultánea por un tiempo extendido hasta 6 minutos de ambas fuentes para permitir que las cargas activas pues pierdan su inercia
y cuando pasemos a la fuente no tengamos ese choque indeseable de voltajes. Aquí tenemos lo que es la transición cerrada de sincronía pasiva. Esta ya se denomina como un make before break, o sea, vamos a hacerlo antes de romper, de interrumpir, en la cual las fuentes son conectadas en paralelo momentáneamente por 100 milisegundos como máximo a través de un argumento de control que es un sincronizador pasivo, que significa que el sincronizador sea pasivo, pues que no se van a estar enviando señales al grupo electrógeno para control de velocidad ni voltaje, sino que simplemente el control va a estar monitoreando ambas fuentes, las va a comparar y si se cumple la condición de que tengamos un diferencial de más o menos 5% de diferencial de voltaje, más o menos 0.2 Hz de diferencial de frecuencia y más o menos 5 grados eléctricos de diferencial de ángulo de fase, entonces va a ser permisible hacer esta conexión en paralelo durante 100 milisegundos para pasar a la fuente alterna. Aquí también la práctica recomendada es emplear un conmutador de potencia dual y como podemos ver aquí en el ejemplo, a diferencia de la transición abierta, no vamos a tener una interrupción. Vamos a tener un estado transitorio donde se va a afectar la frecuencia y el voltaje dependiendo de lo que ya mencioné, nivel de carga, estado de salud del generador, etcétera, hasta llegar a su estado estable. Sin embargo, eso no va a suceder cuando hagamos una retransferencia de generador a red comercial porque estamos transfiriendo contra un bus infinito. Entonces, este tipo de transferencia pues es recomendable precisamente en sitios de emisión crítica en donde pues si no son supervisados exactamente en la retransferencia, que es cuando se nos disparan breakers o nos pasan ahí cosas raras, pues no tengamos pues ese tipo de fenómenos. La siguiente categoría de transferencia es una transición cerrada, pero ahora de sincronía activa, y esa se denomina como una transferencia prácticamente invisible. ¿Por qué? Porque la carga o el usuario no se van a dar cuenta cuando hagamos cualquier tipo de transferencia en cualquier sentido, ya sea de red a generador o de generador a red comercial, no se va a notar nada absolutamente, porque ahora al tener un control de sincronía activo, sí vamos a estar mandando señales al gobernador de velocidad, al regulador de voltaje para igualarlo a las condiciones de la red. Y una vez que estén en paralelo, pues también el control se debe encargar de hacer el control de la potencia activa, el control de despacho de potencia del generador, así como de su factor de potencia. Entonces, este tipo de transferencia pues es más recomendable aún para los sitios de misión crítica, pues para que podamos hacer también pruebas de transferencia hacia nuestra carga sin que tengamos la afectación mínima. Y también aquí tenemos una gran ventaja que pues típicamente los UPS tienen un contacto seco que nos anuncia si por alguna falla de su propio rectificador o por algún transitorio tuvo que ir a bypass. Y bien sabemos que estando bajo esa condición, pues si viene un corte franco, pues se nos va a caer la carga. Entonces, se puede tomar esa señal de contacto seco desde el UPS, llevarla al tablero de transferencia para que cuando suceda esto se inicie una secuencia de transferencia automática arrancando el generador. Recordemos que no hemos perdido la red, sino que fue una cuestión transitoria que no meritó arranque de generador o que el UPS tuvo un fallo interno que lo mandó a bypass. Entonces, bajo esa condición, se manda esta señal de contacto seco, arrancamos el generador y teniendo ambas fuentes
presentes y disponibles, hacemos la transferencia de carga suave al generador, la carga no se ve afectada, no resiente la transferencia, nos aislamos de red comercial y ya tenemos pues aislado el sistema y no estamos sujetos a que venga un corte franco y pues ya con toda tranquilidad podemos revisar qué pasó al UPS para poder restablecerlo y volverlo a poner en línea. Eh, Como práctica recomendada, también este tipo de tableros, en su argumento de control, además de poder trabajar en carga suave, que es lo que acabamos de describir ahorita, en cualquier transferencia que hagamos nos vamos a aislar siempre de la fuente de la cual proveníamos, y si esto se denomina modo isla. Se puede trabajar en modos de paralelo extendido, en carga base, donde en paralelo con la red comercial el generador va a estar aportando una potencia constante que determinemos en el control. Puede ser en modo importación, donde el generador va a estar aportando una potencia variable y vamos a estar tomando una potencia constante de la red comercial. Esa es la famosa aplicación de peak shaving, en donde no debemos rebasar cierto nivel de contrato que tengamos con CFE. Si lo vamos a rebasar, entonces el propio tablero debe tener el argumento de control para iniciar el generador y tomar esa carga excedente de la red y hacer el peak shaving para que no lo vea el medidor de CFE. Y también puede operar en un modo exportación, donde el generador, además de estar supliendo la potencia para alimentar la propia carga del sitio, puede eh, proporcionar o aportar una potencia excedente, ya sea para que se devuelva a la red comercial o a bloques de carga de normal que tengamos aguas arriba. Entonces es una práctica recomendada que este tipo de tableros tengan esa capacidad. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos en paralelo a la red comercial con el generador, la red aportando el 23 y el generador el 35. ¿Cuáles son las tecnologías que tenemos disponibles en el mercado para hacer transferencia? La primera de ellas todavía existe por ahí y es basada en contactores de tipo magnético. El problema de estas transferencias es que requieren pues que la bobina está permanente energizada para mantener el contacto. Además, pues como son alimentadas con corriente alterna, pues no es un sostenimiento fijo, sino que pues el contacto va a estar variando precisamente conforme varíe la corriente alterna. Entonces, pues esto nos afecta obviamente el power quality y pues genera calentamiento en los contactos. Si llegara a tenerse una falla en la propia bobina de enclavamiento o sostenimiento, pues simple y sencillamente se desconecta la fuente aunque la tengamos presente, lo cual no es deseable en la misión crítica. Dado que no son robustos, pues pueden ser seriamente dañados después de una condición de falla. La carga debe ser apagada o desenergizada para hacer una inspección de sus contactos. Dado también el tipo de tecnología, pues las transferencias siempre van a ser de tipo abierto, pero además van a ser siempre de tipo aleatorio, no hay forma de que se haga transferencia en fase. Y bueno, pues finalmente este método de transferencia no es aceptado por el NEC porque el NEC indica que las transferencias deben ser de operación eléctrica y sostenimiento mecánico. Entonces, en este caso, por ser un sostenimiento magnético, no es aceptable, pero siguen existiendo en el mercado y se siguen vendiendo. Eh, Otra categoría de transferencias que se tiene es basada en interruptores de caja moldeada. En un principio estos típicamente son rateados al 80% por el tipo de estándar que cumplen. Su diseño es básicamente para abrir o proteger un circuito bajo condiciones de sobrecorriente, pero no están diseñados precisamente para hacer operaciones repetitivas de transferencia. Otro problema que se tiene en este tipo de diseños es que
típicamente se adaptan ahí los mecanismos para actuar sobre sus propios togles de apertura y cierre. Y pues al ser también hay piezas de plástico, están sujetas al esfuerzo, a la fatiga, que en cualquier momento, o en el peor momento, valga la expresión, por la ley de Murphy, se pueden romper y nos van a poner en cualquiera de las condiciones que vimos al principio, que van a impedir que alimentemos nuestra carga. Pues dado que son molded case, una caja moldeada, pues no se puede inspeccionar el estado de los contactos de estos interruptores. Bien sabemos que si los llegamos a abrir para inspeccionarlos, cuando los cerremos típicamente nos van a sobrar tornillos o resortes, así que no es una práctica recomendada. Y también por el tipo de adaptación de mecanismo, solamente pueden hacer transición de tipo abierto, de tipo aleatorio, es decir, no pueden tener el argumento del monitor en fase para cargas motoras. Otra tecnología que tenemos disponible para las transferencias es basada en interruptores de potencia de tipo electromagnético. Estos interruptores definitivamente son más robustos por el tipo de estándar que pueden manejar. Pueden ser rateados al 80 o al 100%. A pesar de que el interruptor es robusto y puede soportar muchas operaciones, el problema que tenemos aquí es que en muchos casos, o bueno, todos los casos, el interloco, la operación entre ellos como transferencia, es con chicotes o varillas, las cuales, pues, debido al propio movimiento o a condiciones ambientales de temperatura, de humedad, etcétera, pues tienden a desajustarse y pues nos puede llevar a la misma condición de que en un momento dado no podemos conectar ninguna de las dos fuentes, aunque estén presentes, o bien por un desajuste, pues hacernos un cortocircuito, y desgraciadamente sí me ha tocado vivirlo en campo con otro tipo de tecnologías, con este tipo de breakers, ¿no? Por falla en esos mecanismos de varillajes. Para hacer la inspección de sus contactos de potencia, pues deben ser desenergizados, obviamente, apagar la carga. Y también por el tipo de configuración, el tipo de transición abierta que pueden hacer solamente es de tipo aleatorio. El otro tipo de tecnología que tenemos en el mercado disponible es basado en contactores de potencia o conmutador de potencia. En este caso, pues son rateados siempre al 100%, de acuerdo a lo que exige UL 1008. Son actuadas por una bobina single o simple para el operador en el caso de la transición abierta. Como lo pide el NEC, son de operación eléctrica y sostenimiento mecánico. En el caso de la transición abierta es un doble tiro genuino, es decir, que no corremos el riesgo de dejar ambas fuentes desconectadas al mismo tiempo o de conectar ambas al mismo tiempo fuera de sincronía. Por lo tanto, es inherentemente interbloqueado. Dado que es en el caso de la doble tiro, es de alta velocidad, entonces nos permite tener el argumento del monitor en fase para las cargas motoras. También como práctica recomendada, dada la construcción, permite que se pueda hacer una fácil inspección de los contactos y que tengamos que desenergizar la carga, y también para el mantenimiento. Y también, de acuerdo al estándar, pues exige que se tengan una provisión mecánica para poder operar el mecanismo para el caso de una contingencia o simplemente para mantenimiento. Entonces, comparando todas las tecnologías, pues esta última es la más recomendable o la más confiable que pudiéramos tener para aplicaciones de misión crítica.
Como esto es un conmutador de potencia y no está basado en interruptores, no se maneja aquí el concepto de capacidad interruptiva, se maneja el concepto de capacidad de aguante y poder de cierre de acuerdo al UL 1008. La capacidad de aguante es cuando hablamos como si fuera un bus, es decir, no tiene una capacidad de apertura, sino que depende de una protección específicamente dedicada a eso, que es un breaker, para que abra el circuito bajo una condición de sobrecorriente. Entonces el bus debe tener una capacidad de aguante esperando a que actúe una protección. En el caso de este tipo de transferencias de conmutador de potencia, pues también debe tener una capacidad de aguante esperando a que una protección sea que la que actúe para eliminar la condición de sobrecorriente, y también debe tener un close-on rating. ¿Qué significa esto? Que es el poder de cierre, que debe ser capaz de conmutar, de transferir y conectar, inclusive bajo una condición de falla de cortocircuito. Entonces, aquí abajo vemos dos imágenes sobre estas dos pruebas aplicadas bajo UL 1008. En el primer caso tenemos el withstand test, que es la prueba de aguante, donde vemos pues que se ve muy poca afectación. Y en la siguiente, pues podemos ver que dado el arqueo y que estábamos bajo una condición de cortocircuito, pues sí tenemos pues un flameo en los contactos principales, aunque esto no es motivo de daño ni que quede fuera de operación, simplemente pues es por el esfuerzo térmico que se tuvo que hacer, pero la transferencia, de acuerdo al estándar, debe seguir perfectamente funcional. Después de un evento de estos, ya después solamente será cuestión de limpiar los contactos. ¿Okay? Entonces, continuando con el concepto de la capacidad de aguante y poder de cierre en las transferencias basadas en conmutador de potencia, tenemos que el rating de la capacidad de aguante o WCR es inversamente proporcional al tiempo de duración de la falla. Obviamente, entre más tiempo dure la falla, pues es menos lo que puede soportar el dispositivo. Eh, los dispositivos que tienen que actuar para poder eliminar la falla son los fusibles, los interruptores de caja moldeado, cualquier tipo de interruptor, y tenemos que en el caso de los fusibles el clearance va a suceder entre un cuarto o medio ciclo, sabemos que son de actuación rápida. Para los interruptores de caja moldeada va a ser de 1.5 a 2 ciclos, y en el caso de cualquier breaker, como lo denomina el UL 1008, se va a manejar desde 1.5 hasta 3 ciclos. Como una práctica recomendada, igual sobre todo en sistemas de baja tensión, donde manejemos bajos voltajes, sabemos que las corrientes de cortocircuito tienden a ser más elevadas, pues para hacer que la transferencia pueda aumentar su capacidad de aguante, se hace una instalación por diseño de fábrica, se pueden poner fusibles limitadores de corriente para poder aumentar esta capacidad de aguante hasta 200 kiloamperes. Tenemos en el NEC que hay un requisito de coordinación de protecciones selectiva en los artículos 700.27, 701.18 y 708.54, pues tienen estos requisitos para coordinación de protecciones selectiva, tanto para sistemas de emergencia, sistemas legalmente requeridos y para lo que son los COPS. Como una práctica recomendada, también el fabricante debe de contar con varios diseños disponibles para diferentes capacidades de aguante. El, el estándar, como podemos ver aquí abajo, es de 3 ciclos, pero también debe contar con diseños para 18 y 30 ciclos, porque también sabemos que dentro de las protecciones en cascada, las que están típicamente pues aguas arriba, deben de tener tiempos de retardo
mayores que las que tenemos aguas abajo para dar tiempo a que actúen primero. Entonces, dependiendo de cómo sea el análisis de la coordinación de protecciones, quizás no sea suficiente con el diseño estándar de 3 ciclos, sino que sea requerido tener que ir a 18 o a 30, pero pues esto lo tendrá que determinar el consultor, el ingeniero de diseño, cuántos ciclos de aguante se van a requerir ahí. Continuando con la práctica recomendada de los conmutadores de potencia, eh, tenemos que en el diseño lo recomendable es que el control que va a actuar la bobina de actuación para hacer esta conmutación se alimente o sea autoalimentado de la fuente hacia la cual vamos a alimentar. ¿Qué significa esto? Que si la fuente no está presente, no está disponible, pues simple y sencillamente no va a ser permitido que hagamos una transferencia a fuente muerta. Entonces, este es un requisito de seguridad también para que los operadores pues no hagan una maniobra equivocada y puedan conectar eh, inadvertidamente una carga crítica a una fuente no disponible. Dentro de la práctica recomendada también tenemos que el grado de confiabilidad de este tipo de transferencias eh, se determina así porque son actuadas a través de una o dos bobinas solenoides, dependiendo si es un conmutador de potencia simple para la transición abierta, un conmutador de potencia dual para lo que es la transición retardada, cerrado, carga suave. El caso es que, como lo podemos observar aquí, del lado izquierdo es la vista que tendremos típica del conmutador de potencia. Todos los polos llevan una cubierta aislante para evitar contacto con partes vivas energizadas, pero como mencionamos, aún estando energizada la transferencia, se pueden desmontar para poder inspeccionar los contactos sin que tengamos que eh, afectar la carga. Entonces, y otra cuestión bien importante que tenemos aquí, en las líneas punteadas, no sé si la alcanzan a observar aquí en color magenta, es la provisión para la operación mecánica por contingencia o por mantenimiento. Aquí atrás tenemos una palanquita que debe venir de fábrica, la desmontamos y solamente en esos casos estaríamos haciendo una actuación directa sobre el mecanismo. Entonces vamos a ver aquí cómo es la operación eléctrica y el sostenimiento mecánico. A través de un solo pulso se hace que actúe el mecanismo para hacer el cambio de posición y bajo esta condición, después de hacer la transferencia, el mismo resorte del mecanismo hace que tengamos el enclavamiento mecánico y no se requiere que la bobina sea permanentemente energizada. Entonces, al tener pocos componentes en el diseño, hace que sea más confiable, menos probabilidad de falla y también esto prolonga pues la vida útil de la bobina de accionamiento porque solamente es un pulso momentáneo el que se va a requerir. Para hacer la retransferencia, igual a través de un solo pulso, se logra el cambio de posición y el enclavamiento. Otra práctica recomendada es que además de los contactos principales que van a conducir la potencia, te tengan contactos de arqueo, similar a lo que se emplea en las subestaciones para extensión de arco. Como esto típicamente va a operar siempre con carga, como ya lo vimos, eh, vamos a tener ese contacto de arqueo, de sacrificio, como se le puede llamar, para que cierre en primera instancia, permitiendo que el contacto principal al hacer ya su operación de cierre, lo haga sin arqueo y de esta forma también pues prolongamos su vida útil y también en cuanto a power quality estamos evitando tener un disturbio mayor que estamos transmitiendo hacia la carga. Entonces, como vemos, podemos ver aquí en la construcción tenemos el contacto fijo y tenemos el contacto móvil en la parte de abajo, integrando lo que son los contactos de arqueo aquí en la parte superior. Podemos observar que también es una práctica recomendada que los
contactos sean de aleación de plata, de alta conductividad, pero como pueden observar, son segmentados como dedos de piano, con lo cual vamos a asegurar que cada uno debe tener un soporte individual con resorte. Entonces de esta forma vamos a asegurar que el contacto sea mayor y uniforme y no evitar bajo una sola superficie plana tener un punto de fatiga o de contacto que nos pueda estar provocando arqueos o calentamientos. Entonces, como esto opera con carga, como mencionamos, vamos a hacer que el contacto de arqueo cierre en primera instancia, permitiendo que el contacto principal lo haga de forma descansada. Y en la apertura va a ser al contrario, va a abrir primero el contacto principal, mientras mantenemos el contacto de arqueo cerrado todavía. Y ya que tengamos la suficiente distancia para que no tengamos un arqueo en el contacto principal, entonces abrimos el contacto de arqueo y dentro del diseño, el conmutador de potencia debe tener integradas las cámaras de arqueo para hacer la extinción. Entonces aquí podemos ver una vez más cómo es el contacto fijo, que es segmentado con soporte individual cada contacto, el contacto móvil, que es liso, y los contactos de arqueo. Típicamente por las capacidades, también la práctica recomendada es que sea de 600 amperes en adelante. Tenemos aquí lo que son las opciones del neutro del sistema para hacer la conmutación. Eh, Partimos con la opción 1, que es neutro sólido. No la tengo aquí, pero la opción 0 sería que no tengamos neutro, es decir, que sea un sistema de 3 fases, 3 hilos puramente. Y en opción 1 tenemos la conexión por neutro sólido, que significa esto, que siempre el neutro de normal y el neutro de emergencia van a estar permanentemente unidos en una barra y a partir de aquí vamos a generar el neutro hacia la carga. Esta no es una práctica recomendada para centros de datos porque sabemos que debemos mantener la independencia entre fuentes y entre sistemas y evitar tener puntos comunes de falla. Entonces, para esas condiciones se recomienda que el neutro sea conmutado, ya sea en grupo con las fases. Esto puede ser en transición abierta, cerrado, carga suave o retardada, o bien, en el caso de que estemos manejando transición abierta, lo recomendable es que el neutro sea conmutado, pero de tipo traslapado, que significa que sabemos que el neutro pues es una especie de drenaje, por llamarle así, en el sistema que se encarga de llevar las corrientes armónicas, desbalanceos, toda esa basura del sistema de alguna forma, que al momento de que hagamos la conmutación, pues es el polo que va a provocar más arqueo, va a sufrir más esfuerzo y pues eso, además de que lo va a dañar, a desgastar, pues también pues nos va a estar metiendo disturbios hacia nuestra carga. Entonces, eh, el neutro traslapado consiste en poner en paralelo el neutro de normal y el neutro de emergencia momentáneamente, previo a que conmuten las fases, como lo vemos aquí. Una vez que ya están en paralelo o solidificados momentáneamente, permitimos que se haga la transferencia entre las fases y una vez que ya logramos la conmutación, conmutamos el neutro posteriormente. Entonces, con esto evitamos tener esos esfuerzos y disturbios en el conductor neutro. Repito, esto aplico solamente para la transición abierta porque en la transición cerrada, pues el neutro es implícitamente traslapado en grupo con las fases. No requerimos hacer un neutro traslapado. Además de las características de potencia que debe reunir el tablero de transferencia con su propio conmutador, es muy importante, pues qué lógica de control va a seguir, qué cerebro va a tener para que podamos tener la determinación de en qué valores
de voltaje y frecuencia, la fuente ya no es aceptable, y manejar también a su vez tiempos de retardo, etcétera, para desechar tanto como para aceptar. Y pues con argumentos de control también si queremos transferir automáticamente, que a veces no es recomendable en centros de datos, debemos agregar un accesorio que haga que transfiera manualmente solamente cuando el operador lo permita, etcétera. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Aparte de la potencia, el control debe permitirnos tener todos los argumentos para esta toma de decisión, tanto lo que son magnitudes de voltaje y frecuencia de fuente normal de emergencia, para la frecuencia también, todo lo que son los tiempos de retardo que se van a manejar y algunas otras características, en el caso de la transición abierta, activar o desactivar el monitor en fase, si queremos desechar la fuente por desbalanceo también, si la queremos desechar por rotación de fases, etcétera. Entonces, este cerebro nos debe permitir hacer todo este tipo de configuraciones para esa toma de decisión. También sabemos que, pues dado que, las condiciones de operación de la carga crítica, debemos tener en cuenta, incluir siempre accesorios de comunicación y monitoreo dentro de las transferencias, ya sea para hacerlo por mapa Modbus o bien por una página web que pueda generar el propio control para ser accesible desde la computadora, desde el celular o desde la tablet. Y también es muy importante integrar la medición de parámetros dentro de las transferencias, que puede ser una medición básica estándar con todos los parámetros que ya conocemos, de voltaje, corriente, potencia, etcétera, y solamente con valores de THD de corriente y de voltaje, o bien donde sea meritorio incluir medidores de power quality avanzados, donde podamos ver fasores, capturas de onda, gráficos de barras de armónicos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es otra práctica recomendable que debe ser poder integrada dentro de los tableros de transferencia. Vamos a ver algunos requerimientos adicionales del NEC en cuanto a sistemas de emergencia. Tenemos que donde se tenga un solo generador y sea susceptible obviamente de mantenimiento, el NEC requiere que tengamos un medio adicional de conmutación para poder hacer la transferencia entre el generador permanente y el generador portátil sin que tengamos que estar afectando la instalación. Para eso también debe haber medios o accesorios para hacer la conexión de los cables del generador portátil, ya sea que sea un dispositivo separado al tablero de transferencia, que este va a ser de operación manual selectivo, mientras que el otro va a ser de operación automática para decidir entre la red y el generador. Y también puede ser que el tablero de transferencia pues ya tenga integrados esos Quick Connects para poder conectar el generador cuando tengamos que dejar fuera el generador permanente. Otro requisito del NEC en el artículo 700.10 es que la señal de arranque de que se mande al generador tiene que ser monitoreada. Entonces, es una práctica, ya no es ni recomendable, es mandatoria tener accesorios para poder monitorear esa condición o la integridad de la señal de arranque para que si llegara a sufrir algún daño, pues nos lo notifique y tomemos la acción de poder repararla. Entonces, esto es algo mandatorio que muchos especificadores no toman en cuenta, pero es algo que ya está mandatorio en el propio NEC. Referido al artículo 708.24 de los COPS, indica que igual donde se tenga una sola fuente de emergencia para alimentar la carga, pues se debe considerar tener un bypass, es decir, que se tenga un conmutador de potencia redundante hacia el cual podamos desviar la carga para permitir que en el conmutador principal podamos darle mantenimiento preventivo y correctivo. Dentro de las características que debe reunir este tipo de conmutadores de bypass es que no se requiere hacer apagado de la carga para hacer esta maniobra de bypass. Eh,
No deben desconectarse ningún tipo de cable de potencia ni de control cuando se haga también este tipo de maniobra para el bypass. Toda la maniobra del bypass se debe hacer con puertas cerradas para evitar el exposure del operador al arc flash. Y como podemos ver en el diseño, en la parte superior, esta palanca se va a encargar de hacer el desvío de carga a normal y emergencia, mientras que esta palanca en la parte inferior nos va a permitir hacer la extracción o la inserción de el mecanismo de transferencia. Debe tener sus luces indicadoras para mostrarnos la posición del transfer switch automático, para mostrarnos la posición del conmutador de bypass, así como la disponibilidad de las fuentes y también la posición del eh, conmutador de potencia automático, si está conectado, está bajo prueba o está aislado. Entonces aquí tenemos un esquemita, de acuerdo al requerimiento del NEC, como en un momento dado, si estamos alimentando la carga por normal, podemos hacer un desvío hacia la misma fuente de normal y bajo esa condición podemos accionar la palanca de aislamiento, podemos llevarla a una posición de prueba donde sigue conectado normal y emergencia, pero como podemos ver la carga ya está desconectada, entonces podemos hacer pruebas de transferencia mientras seguimos manteniendo el medio de conmutación hacia la carga sin que sea afectada. Continuando con la operación, llegamos a la posición de aislamiento, donde ya la podemos extraer totalmente, mientras mantenemos el medio de conmutación hacia la carga. Entonces, con esto elevamos drásticamente la disponibilidad del sitio, a pesar de tener un solo generador y un solo tablero de transferencia. El NEC maneja también en el artículo 230 lo que es el Service Entrance. Como mencionamos, este al ser un conmutador de potencia, eh, no hace protección por sobrecorriente, entonces por diseño, el fabricante debe tener la opción de poder integrarlo, ya sea para la fuente de normal o inclusive para que sea un dual service entrance en normal y emergencia. Y de acuerdo al NEC también sabemos que al ser un service entrance debemos tener los links de desconexión para prueba, para la tierra y del neutro, y de 1000 amperes en adelante debe tener protección por falla tierra. También de acuerdo al NEC, en el artículo 285 se deben tener los dispositivos de protección por voltajes transitorios. Lo recomendable es que se conecten del lado normal, emergencia y carga, y bueno, pues ya su capacidad debe ser dimensionada pues de acuerdo a las capacidades de los circuitos. Entonces, el fabricante también, como práctica recomendada, debe tener disponible esta opción que de fábrica vengan ya integrados los dispositivos de protección de voltajes transitorios incorporados al tablero. eh, una práctica recomendada, sabemos que en muchos sitios donde son de un solo generador, muchas veces rebasamos su capacidad y eso nos mete en serios problemas, pues porque el generador puede llegarse a bloquear ya por sobrecarga y dejamos fuera todos los bloques de carga que teníamos aquí asociados. Entonces, a través de un dispositivo que se llama LMU, que es un Load Management Unit, nos permite conectar y monitorear todos los bloques de carga y de aquí hacemos el manejo de la señal de arranque hacia el generador y obviamente estamos monitoreando su capacidad con este power meter, de tal forma que si llegáramos a exceder la capacidad del generador, ese Load Management Unit va a tomar la decisión de discriminar los bloques de carga que sean de menor prioridad para continuar trabajando con los bloques de mayor prioridad. En medida de que vuelva a bajar la demanda y sea factible reconectar esos bloques de carga que se habían desechado, pues el control también lo va a hacer. Entonces, de esta forma, aseguramos que no excedamos la capacidad bajo esas condiciones. Y bueno, aquí ya rápidamente para terminar, y me pasé 3 minutitos. Hay una aplicación de respaldo donde se manejan dos generadores, en donde típicamente se conectan dos transferencias en cascada, donde la primera tenemos normal y emergencia, y la salida la llevamos a otra segunda transferencia donde conectamos el generador. El
Y típicamente este tipo de arreglos son con transferencias basadas en breakers. Entonces, pues como ya vimos, dependiendo de la tecnología que se emplee, corremos el riesgo aquí de tener un punto de falla por cortocircuito o dejar ambas fuentes abiertas, de tal forma que aunque tuviéramos arriba dos fuentes disponibles, pues no nos va a servir de mucho porque aquí en este cuello de botella afectamos ya nuestra carga. Entonces, este tipo de arreglo, cuando se pretenda manejar dos generadores, no es recomendable para aplicaciones de emisión crítica. Para este efecto, este es el tipo de arreglo recomendable, donde se tenga un tablero con conmutador de potencia con una lógica especialmente diseñada para hacer una conmutación de respaldo entre ambos generadores, ya sea seleccionando que arranque solamente uno, que arranque el otro, que arranquen los dos y el primero que tome la carga será el que tomaremos, y o bien alternar la operación que en cada evento para ir igualando las horas de operación, y con la recomendación que tenga bypass para que sea concurrentemente mantenible. Lo mismo aquí en la transferencia que va hacia la carga crítica, lo recomendable es que sea con bypass, y si tenemos cargas de UPS, pues que sea transición cerrada. Entonces, de esta forma, como pueden ver en un esquema de Tier 2 donde tenemos una sola ruta, con el bypass y con el tipo de lógica de conmutación que manejamos aquí, pues es un Tier 2 Plus, ¿no? Porque vamos a reducir mucho los tiempos de afectación aquí por mantenimiento. Sabemos que en Tier 2 del uptime se maneja algo así como 28 horas, considerando que este es un conmutador de potencia unitario y lo tengamos que apagar para mantenimiento. Entonces, repito, en este caso podemos dar mantenimiento a ambos conmutadores de potencia mientras mantenemos el medio de conmutación vía del bypass. Entonces, esas 28 horas de apagado pasan a ser un mito porque aquí la vamos a reducir drásticamente. Eh, en data center se manejan típicamente esquemas de dual bus para Tier 3. Entonces, una práctica recomendada cuando tengamos un solo transformador, quiere decir que cuando perdamos la utility, pues se nos va a ir de los dos lados. Bajo esa condición podemos manejar un tipo de arreglo cruzado como swing entre generadores, manejando una lógica de conmutación independiente entre cada uno de ellos. Podemos decir que la TCA trabaje con el generador A, que la TCB trabaje con el generador B. De todas formas, bajo cualquier condición de falla de cualquiera de ellos, siempre va a buscar a la fuente alterna, y con esto logramos tener pues un backup automático hacia la carga de alta confiabilidad, concurrentemente mantenible, y no perder de vista que en los Tier 3 es también requerido que se tenga la provisión para hacer prueba recurrente con banco de carga. ¿Okay? En este ejemplo, enseguida, si tenemos un control, aquí ya hablamos de doble alimentación de acometida, entonces ya sea que se pueda ir una o se pueda ir la otra, entonces ya no es recomendable un esquema como este. Ahora ya se recomienda un esquema como este, donde aquí aguas arriba hacemos transición cerrada o de carga suave, tenemos provisión para prueba con banco de carga, y aguas abajo tenemos una lógica de conmutación de respaldo también automático o manual entre ambos sistemas. En este caso, por este tipo de arreglos, estamos centralizando en tener un control lógico que maneje esta lógica. De todas formas, en caso de que ese control lógico tuviera algún fallo, lo único que va a pasar es que vamos a pasar al control estándar de la transferencia, porque ese control lógico es un adicional al propio cerebro que ya trae la transferencia. Entonces pasaríamos a un modo automático tradicional de la transferencia, pero su lógica que va a decir que estando cualquiera de las dos fuentes disponibles, sobre ella me voy a ir. Es lo que va a buscar siempre el tablero, ¿no? No va a esperar a que el control o un control antes le diga qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ese es un esquema también bastante robusto, bastante confiable, con alto nivel de disponibilidad y confiabilidad para Tier 3. Y, repito, no perder de vista también tener la provisión para load bank. En el caso donde estemos corriendo el neutro, sistemas 3 fases, 4 hilos, debemos manejar también transferencias de 4 polos para evitar ese punto común de falla, tanto entre fuentes como entre sistemas, ¿no? Aquí tenemos otro relito de ejemplo.
donde ahora no es un 2n como en el caso anterior, sino tenemos que un sistema tiene su propia capacidad n con su propio generador, otro sistema tiene su propia capacidad n con su propio generador, pero ninguno de los dos tiene la capacidad de soportar al otro. Para eso se pone aquí en el centro un sistema que pueda manejar un generador de respaldo que tiene capacidad 2n, ya sea que cubra falla de este generador o que cubra la falla del otro, o bien la falla de los dos simultáneamente en una condición de emergencia. Entonces, de esta forma, también los tableros GGA y GGB llevan su lógica de conmutación automática entre su generador preferente y su generador de respaldo, e inclusive, más reforzado, el sistema pues tiene una provisión para conexión de un generador portátil. ¿Ok? Y ya por último, tenemos aquí un arreglo que se maneja en sistemas donde el usuario puede tener dos generadores y puede tener dos bloques de carga, pero resulta que ninguno de los dos tiene la capacidad 2n para alimentar los dos bloques de carga al mismo tiempo. Entonces, bajo esa condición, si llegamos a la situación de que perdimos un generador, pues entonces tendríamos que discriminar uno de los dos bloques de carga, el de menor prioridad para dejar el de mayor prioridad en operación. Entonces, como podemos ver en este caso, que es una alimentación común de transformador, al perderlo, van a arrancar los dos generadores. El, con el primero que esté disponible es con el que vamos a conectar la carga prioridad 1, que es la que vemos aquí. Entonces, suponiendo que el generador 1 sea el primero que esté disponible, este TT1 se conectaría a su fuente preferente y en cuanto llegue el generador 2, se conectaría por este lado también a su fuente preferente. Pero en caso de que fallara el generador 1, que es el que tomó la carga prioridad 1, automáticamente este TT1 conmutaría a emergencia, pero como sabemos que ninguno de los dos generadores puede soportar todos los bloques, entonces lo que pasaría es que este ATC que tenía también su fuente preferente con el generador 2, lo vamos a desconectar del generador 2. Entonces, de esta forma, aunque haya fallado el generador 1, tomamos el generador 2 y discriminamos la prioridad 2 para que la carga prioridad 1 siga siendo alimentada ahora por el generador 2. ¿Ok? Entonces, bueno, me pasé unos minutitos, perdón, pero tratamos de dar un concepto general del sistema. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Muchas gracias, Alex. Excelente presentación.